Buenas noches, profesor. Las alumnas son Mariana Díaz Peralta e Isabela Londoño, y nuestro tema es sobre la defensa ética de los derechos animales en el siglo XX y la liberación animal. Bueno, queremos comenzar con la siguiente cita, que dice que las cosas vivientes, en forma individual y colectiva, merecen considerarse por sí mismas y no deberían verse solo como instrumento para propósitos humanos. Esto es una cita de Herman A. Daly and Joe B. Cobb del año 1989. Las costumbres universales. En lo local, según lo que se refiere al texto, es lo que caracteriza a un territorio. Además, esto lo conforman lo social y lo cultural, que lo va transformando con el tiempo, pero también mantiene lo antiguo con lo actual, con lo que se está pasando en el momento. En Chile ha existido un gran avance desde lo tecnológico, cultural, por la influencia extranjera, y además han habido cambios políticos y religiosos. Sin embargo, existen costumbres locales que generalmente son rurales que se mantienen. Bueno, yo decidí poder ejemplificar este tema que se abordó en el texto 5, que, bueno, con las costumbres culturales se puede demostrar que esto ocurre aquí en Chile con lo que es el rodeo, porque, bueno, es un juego típico que ha existido desde siempre y tiene como base utilizar caballos y novillos que participan y la gente es espectador del rodeo. Bueno, los participantes de este deporte han mantenido la esencia de lo, como empezó, si podemos decirlo, de la antigüedad. Porque, por ejemplo, las mantas que ellos utilizan son influenciadas por la cultura inca. Además, este juego típico sigue la misma modalidad, que son dos caballos que persiguen un novillo y lo tienen que apretar contra la estructura de la media luna. Y sin embargo, podemos hablar de los cambios que ha realizado, que ahora, por ejemplo, existen regulaciones para este juego porque con los avances de la tecnología, con los avances culturales, las personas están preocupadas del bienestar de los animales. Entonces, por esa razón podemos decir que el rodeo tiene lo antiguo, que es la base del juego, la vestimenta, etcétera, pero también tiene lo nuevo, que son las regulaciones, los implementos, la concepción que ha cambiado un poco del animal, a pesar de que no sea igual en la ley, porque la ley son muebles. Y bueno, eso. Según el texto, se necesita una ayuda gubernamental para que éstas perduren. Sin embargo, esto se puede también confirmar porque en Chile existen eh, la ley de deporte que reconoce el rodeo como un juego típico nacional. Bueno, quería cerrar este texto con la cita de Margarita Alvarado y Pedro Meyer del texto Cuerpos y gestos de los nómades del fin del mundo, que dice: efectos del medio ambiente en el carácter del indio fueguino es el natural producto de las condiciones en que se ha desarrollado su existencia. Bueno, lo global, que yo ya me referí un poco antes, se define como la aglomeración, además de la palabra globo, que se asocia con el mundo, y es la construcción cultural que de visibilizar el mundo como un globo que contiene, compacta y aglomera la Tierra. El comienzo de la globalización generó una necesidad de intercambio de alimentos, como decía el texto, y de esa manera el ser humano necesitaba trasladarse a ciertos lados para poder generar este intercambio. Ahora, con la globalización y la tecnología, ha generado una interdependencia entre países, economía y además cultura. Y este puede tener aspectos negativos, que es la brecha social, y la interrelación, que es mucho más acelerada. Esto enfocándolo con los animales, puede ser, por ejemplo, en el rodeo. Lo positivo es que la tecnología genera una maquinaria para que pueda existir un traslado correcto de los animales. También ha existido una tecnología para poder fabricar los recursos que necesitan los animales o los recursos que necesita la media luna. Además de los avances, por ejemplo, también en la educación, en la formación de los profesionales tales como los veterinarios que trabajan con estos animales, porque ahora con el tema de la globalización
Es muy fácil poder tener mucha información de muchos temas y por esa misma razón la educación ha mejorado considerablemente en el país. La participación de la marca internacional en los rodeos a lo mejor va a sonar un poco extraño, pero como explicaba antes, existe una interconexión económica, por lo cual en el rodeo o en cualquier actividad existen las empresas que invierten en esto porque ellos ganan con que las personas puedan comprar. Esto es como en otra cosa muy nada que ver. La variedad de productos para el cocheo de las medias lunas, la mayor regulación de las competiciones para por el consentimiento, o sea, por la conciencia del cuidado del animal y las leyes de protección y la regularización. En lo negativo se puede encontrar la diferencia de opinión respecto a esta actividad en las redes sociales. Podemos ver en las redes sociales que es muy fácil poder difundir imágenes, videos, y eso ha hecho también el grupo animalistas, diciendo de que en el rodeo no debería existir, por ejemplo, porque la modalidad de juego es muy bruta entre los caballos y el novillo. Ya para hacer un pequeño resumen sobre eso, lo ideal es animalistas extranjeros. Bueno, nosotros hicimos una entrevista y los dos entrevistados, que era el ex director de la fundación, no, de la Federación del Rodeo y la veterinaria, coincidían que en Chile existen muchas personas que tienen ideales extranjeros respecto a los animales y que deberían ellos poder aterrizarlos a nuestro país para que sean medidas o se puedan postular cosas más reales que existen acá. Y bueno, también el rodeo es una costumbre extranjera que es asumido como una actividad nacional. Bueno, profe, en cuanto al desarrollo científico, la ciencia siempre ha sido parte de la historia y gracias a ella nos hemos visto involucrados en muchos cambios y avances, desde lo económico, cultural, social, etcétera. No obstante, todo lo que se ha logrado también ha sido a base del experimento animal. Entonces, para iniciar, la mayoría de esos experimentos son realizados en animales que no tienen una finalidad de mejorar la salud humana. Entonces, se basan como en pruebas de impacto medioambiental, productos químicos del hogar, cosméticos e investigación animal. Y esto difiere mucho a lo que son las pruebas con fines medicinales. De acuerdo con Fabiola Leighton, del Observatorio de Bioética IDRED de la UV en Europa, ellos manejan leyes acertadas a favor de ese bienestar animal. Sin embargo, en Latinoamérica, muchos países no cuentan con esos estándares de protección y continúan haciéndolo en contra de la vida animal. Según uno de los autores del módulo 6, cuando hablamos de las acciones del hombre sobre la vida en general, entendemos por ella también que se involucra la vida vegetal, animal y humana. Esto quiere decir que cuando el hombre comete alguna acción, los involucrados también van a ser la vida vegetal, animal y humana. Cualquiera que sea esa acción que haga el hombre, va a afectar de manera general a lo que convive todo el mundo. Em, la conectividad en la red. Las relaciones efectuadas por los medios de comunicación y las redes sociales han permitido que muchos grupos animalistas puedan hacer campañas en contra de la explotación y experimentación animal. Pero nosotros como sujetos nos adaptamos a diversas identidades. Esto lo vimos en la unidad número 1, donde hablábamos de la identidad personal, la identidad global. Esto permite en esta identidad en las redes sociales que podamos compartir ideologías y adherirnos a opiniones al respecto de un tema. Un ejemplo de esto fue la campaña de Yo Soy Ralph, donde por medio de videos e imágenes se muestra la explotación y testeos a los que son sometidos muchos animales. La mayoría en ese video son conejos. Y por otro lado, en esta misma línea, con la redacción de la nueva constitución, también se hicieron muchas campañas en redes sociales porque muchos candidatos se aferraron a la propuesta de la protección animal, que busca vincular a los animales como animales de derecho y apartarlos de la definición por la que actualmente se rigen, que son como bienes. El uso de los medios de comunicación y los medios sociales agrandan el esquema para poder interactuar e intercambiar opiniones. Esto promueve la viralización de denuncias y señalamientos a entidades y personas. También, bueno, son como las conocidas funas, pero también esto ayuda a que se puedan denunciar los actos de violencia, por lo que también promueve leyes y ayuda a crear una voz más grande para la protección de estos animales, como lo fue la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, la Ley Cholito, o de igual manera el proyecto de ley que modificó el Código
Penal la ley número 18.859, que habla de que el que cometa actos de maltrato o crueldad animal será castigado con una pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa. En la imagen se puede ver una de las flyers que corría en redes sociales cuando inicia la campaña de la nueva constitución, y esto es para que los animales puedan tener un régimen jurídico conforme a la naturaleza de ellos como seres sintientes. Por otro lado, desde la perspectiva filosófica, la defensa y liberación de los animales gira en torno de una convivencia natural, donde el ser humano, como animal también, toma atribuciones y violenta la Declaración Universal de los Derechos Animales, específicamente el artículo 2, donde dice que el hombre como animal no puede atribuirse ningún derecho de exterminar a otros animales o de explotarlos, violentando su derecho, y tiene la obligación de poner sus conocimientos al servicio de los animales. Además, en el módulo 7, la autora Rosy eh, Bradiotti, de 1954, hace referencia a la capacidad del proceso de cambio. Es decir, que desde la perspectiva filosófica, la liberación animal, desde la ética, hace parte del proceso de cambio y no nos permite cohibirnos a la resignificación de quienes somos. Esto nos hace referencia de que no somos iguales a las generaciones pasadas ni seremos iguales a las generaciones futuras porque somos sujetos de cambio. Entonces, estar a favor del proceso de cambio donde se validen los derechos animales también hace parte de la conciencia y la ética que permite reconocernos como a ellos como seres sintientes de manera social. Para finalizar, digamos, con el módulo 7, que era un poquito extenso, Donna Haraway se refiere a la doble muerte, y es que ella como en este enfoque se maneja de que es un vivir y muerte de manera floreciente es matar la continuidad misma. Es decir, que ella dice que en el tiempo que estamos viviendo somos un momento de precariedad y vulnerabilidad donde solamente tenemos conexión para poder sobrevivir con lo no humano. Entonces, ella se refiere a dos éticas que nos permiten sentarnos en el mundo actual. Primero son las ideas de cuidado y luego están las ideas de justicia. La primera hace referencia a la capacidad de nutrirnos como comunidad y la segunda de identificar la violencia e inequidad. Entonces, la ética es fundamental para entender la liberación animal porque va más allá de la política y de lo económico y se centra en los valores y la diversidad natural. Y entiende que las nuevas tecnologías, con ellas acá ya no es necesario una explotación animal, ni dejarlos a ellos aparte como sujetos que no tienen derechos. Bueno, respecto al texto 8, que es resignificar la cultura de las tecnologías de la información, habla sobre la ética. La ética se define como pensar o disposición, además de que es una concepción valorativa que implica la capacidad de reflexionar sobre la vida humana, y esta puede generar un cambio en las personas que practican la ética. Para aplicar la ética se necesita realizar un juicio de valor y un análisis de la forma de vida para el mundo social, y la ética es una reflexión que se genera a través del conocimiento, valores y práctica, y esta se va a reflejar en las acciones de la persona. Respecto a la ética en los animales, esto se podría encontrar en la fase intelectiva, porque los sujetos necesitan conocimientos con o sin especialización, y estos desarrollan esta ética a través del conocimiento que existe a los problemas relacionados con los animales, ¿ya? Y además se refuerza con los valores y se lleva en la práctica, por ejemplo, voy a hacer dos ejemplos. Cuando las personas dejan de consumir ciertos alimentos, podemos hablar ya, la gente que es vegana o la gente que es vegetariana, es porque su ética, porque la información que ellos tienen respecto a la producción de estos animales, no les da como no sé si decir como la comodidad, pero no están dispuestos a poder consumir este alimento porque va contra lo que ellos creen, contra sus valores, contra lo que quieren vivir, etcétera. También, como decía mi compañera anteriormente respecto al testeo de los animales, existen muchas marcas que ya identificaron que los consumidores buscan productos que no estén testeados en animales, porque de esa manera estos productos van de acuerdo a su ética, o sea que los animales no tienen que pasar por procesos químicos o de pruebas por los seres humanos, ¿ya? Si basamos, por ejemplo, esto, como yo me refería primero al rodeo, que también creo que es bueno analizar las cosas también en nuestro país, porque muchas veces miramos mucho hacia afuera y en verdad
a veces hay que enfocarnos un poco en lo que está pasando acá. Esto podría ser, por ejemplo, cuando las personas, los animalistas, no quieren o hacen campañas para que el rodeo se pueda abolir, es porque su ética, su conocimiento, todo lo que han aprendido, leído, escuchado, etcétera, les hace ver que el rodeo no es algo positivo. Como también hay gente que asume el rodeo como algo que es positivo, que aporte al país, etcétera. Por eso la ética es muy amplia, o sea, depende de la persona, depende depende hasta de su círculo social, todo, ¿verdad? Como que todo lo que nos rodea nos puede definir la ética, ¿ya? Y está ligado a elementos culturales externos del sujeto. Como decía yo, la información puede ser externa al contexto de nuestro país, puede ser que nos contextualiza en muchas cosas, y esta funciona como norma. O sea, si un vegano va a tener como norma no consumir esos alimentos, ¿ya? No sé si se entiende. La moral, por ejemplo, que también habla en texto, pero se enfoca en la ética, tiene que ver respecto no como que es la ética, que es como un pensamiento interior, sino que la moral es algo externo, es como lo que opinan las demás personas, ¿no? Y que uno también va desarrollando esa moral respecto a hechos externos, ¿ya? Pero no quiero referirme mucho a eso porque creo que lo mejor que puede quedar para este tema es la ética, porque es algo que es nuestro, o sea, todas las personas tienen una ética distinta, y es porque, como decía ahí, tiene elementos culturales que nosotros vamos absorbiendo durante toda nuestra vida. Dale, Isa. Bueno, yo quería cerrar con una cita del Instituto de Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que entre los problemas relacionados con los animales se debe distinguir lo social de los de carácter moral. O sea, hay problemas que tienen que ver con los animales y el uso de ellos como sociedad que hacemos, ¿ya? Así que, profesor, esa sería nuestra presentación. Queremos darle las gracias por escucharnos y ojalá hubiéramos enfocado bien las cosas de los textos. Muchas gracias, profe.